Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi familia me exigió cancelar mi boda por mi hermana divorciada. Me dieron la espalda y ella anunció su compromiso meses después. Soy Lexi, tengo 27 años, y actualmente toda mi familia está enfadada conmigo. Antes de emitir cualquier juicio, les pido que escuchen mi historia completa. Mi hermana Rose, de 32 años, se separó de su esposo hace algunos meses. Ha sido una época complicada, y he intentado apoyarla dentro de lo posible. Sin embargo, debo ser sincera, Rose y yo nunca hemos tenido una relación cercana. No cumplió el papel de hermana mayor que se esperaría. Ella y su círculo de amigas me hicieron la vida imposible durante años, y mis padres jamás tomaron cartas en el asunto. Siempre me sentí como si no encajara en mi propia familia. Situémonos hace unos meses, cuando Rose se divorció, la situación ha sido caótica. Como no tenía empleo, se vio obligada a regresar a casa de nuestros padres. Al no mantener una relación estrecha ni con mis padres ni con Rose, y dado que raramente los visito, esta situación no me afectaba directamente. La verdad es que, durante toda mi infancia y adolescencia, siempre me sentí como la oveja negra de la familia. Rose era considerada la hija ideal. Todo lo que hacía parecía perfecto, calificaciones sobresalientes, coronada reina del baile, y mis padres la adoraban incondicionalmente. Mientras tanto, yo era vista como la problemática, la rebelde. Discutía frecuentemente, llegaba tarde a casa, me teñía el cabello de colores llamativos, entre otras cosas. Pero lo más doloroso era cómo Rose me hacía sentir. Su comportamiento hacia mí iba más allá de las típicas peleas entre hermanas, se esforzaba activamente por dejarme de lado. Desde organizar planes con sus amigas delante de mí, hasta esparcir rumores sobre mí en la escuela, se aseguraba de que entendiera que no era bienvenida. Y luego estaba la actitud de mis padres, o más bien, su falta de actuación. Sin importar lo que Rose hiciera, siempre la defendían. Recuerdo claramente cuando les conté sobre las cosas hirientes que me decía, y su respuesta fue minimizarlo diciendo, así son las hermanas. Eso me afectó profundamente. Y ese resentimiento me ha acompañado hasta el día de hoy. Sin embargo, aproximadamente un mes después del divorcio de Rose, mi pareja Joshua, de 29 años, me pidió matrimonio. Fue uno de los momentos más felices que he experimentado. La verdad es que había estado anticipando este momento. Joshua y yo llevábamos casi 4 años juntos, y habíamos conversado extensamente sobre el matrimonio. Así que cuando finalmente se arrodilló y me lo propuso, sentí que todo en mi vida cobraba sentido. Naturalmente, a pesar de nuestra distante relación, compartí la noticia con mis padres inmediatamente. Tenía la esperanza de que quizás, solo quizás, este acontecimiento podría ayudarnos a acercarnos. Me sumergí en los preparativos de la boda casi al instante. Estaba emocionadísima por compartir este momento especial con mis amigos y los pocos familiares con los que mantengo una relación cercana. Sin embargo, unas semanas más tarde, mi madre me llamó. Su tono era serio, y mencionó que necesitaban discutir algo importante conmigo. Sinceramente, mi primera impresión fue que probablemente tendría algo que ver con Rose y toda la situación post-divorcio. Tuve el presentimiento de que lo que estaba por venir no sería agradable. La noche siguiente conduje hasta su casa, preparándome mentalmente para cualquier cosa. Y efectivamente, apenas me senté, mi madre soltó la bomba. Me pidió que pospusiera mi boda por 2 años. Sí, escucharon bien, 2 años completos. La razón, porque Rose acababa de divorciarse. Me costaba procesar lo que estaba escuchando. ¿Mi boda? ¿Posponerla por el divorcio de mi hermana? Era tan absurdo que no pude evitar soltar una risa, pensando que debía ser una broma pesada. Pero no, hablaba completamente en serio. Me explicó que Rose todavía estaba procesando su ruptura, y necesitaba tiempo para recuperarse y posiblemente encontrar una nueva pareja. Y aparentemente, mi boda de alguna manera interferiría con ese proceso de sanación. Me quedé perpleja, y le pregunté a mi madre si realmente estaba hablando en serio. Es decir, ¿cómo podía pensar que mi boda tenía alguna relación con la vida sentimental de Rose? Se suponía que mi boda, uno de los días más significativos de mi vida, debía posponerse debido a las circunstancias personales de Rose. Mi madre entonces recurrió a su frase característica. Somos familia, necesitamos apoyarnos mutuamente. La he escuchado repetir esto innumerables veces. Siempre se trata de apoyar a Rose. Pareciera que esperan que yo sea simplemente una figura silenciosa en el fondo, siempre poniendo las necesidades de Rose por encima de las mías. No pude contener mi indignación. Le expresé a mi madre que su petición era completamente irracional, francamente absurda, y que me costaba creer que tuviera el atrevimiento de pedirme algo así. Y luego simplemente me reí, porque no quería permanecer allí escuchando más de sus justificaciones o intentos de manipulación. Pero el asunto no terminó ahí.
Mi madre continuó llamándome durante los días siguientes, intentando convencerme de que esta era la decisión correcta, y que no se trataba únicamente de Rose, sino de la familia en general. Insistía en lo injusto que sería para Rose asistir a mi boda mientras todavía lidiaba con su divorcio. Pero ¿cuándo ha sido justa la vida? Las cosas no se detienen solo porque alguien está atravesando un momento difícil. No estoy intentando presumir mi felicidad frente a ella. Simplemente quiero casarme y comenzar mi vida junto a Joshua. Mi padre también se involucró en el asunto, lo cual fue sorprendente ya que generalmente se mantiene al margen de este tipo de situaciones familiares. Intentó razonar conmigo explicando lo emocionalmente vulnerable que estaba Rose en ese momento, y cómo mi boda sería demasiado para que ella pudiera manejarlo. Lo presentó como si mi boda fuera una carga inmensa para ella, como si mi felicidad de alguna manera profundizara su tristeza. Pero nuevamente, no veo cómo eso es mi responsabilidad. No puedo controlar sus sentimientos y definitivamente no puedo poner mi vida en pausa indefinidamente solo para proteger su estado emocional. Después de esa conversación, mis padres continuaron llamando e insistiendo durante días. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono, ya sabía que sería otra sesión de intentos por convencerme de posponer la boda. Honestamente, mi paciencia se estaba agotando. Mi hermana, por otro lado, no había mencionado una palabra sobre el tema. Todo venía directamente de mis padres. Y comencé a cuestionarme si esto era realmente algo que Rose deseaba, o si mis padres estaban simplemente proyectando sus propias preocupaciones en mí. Así que después de aproximadamente una semana de esta situación, decidí tomar la iniciativa y llamé directamente a Rose. Mantuve la calma al principio, solo intentando entender la verdadera raíz del problema. Le pregunté directamente si ella había sido quien sugirió a nuestros padres hacer esta petición, o si ellos estaban exagerando por cuenta propia. Y fue entonces cuando lo confirmó. Efectivamente, ella pensaba que sería mejor si posponía la boda. Su explicación, dijo que durante la ceremonia, todos los familiares le preguntarían sobre su divorcio y no se sentía preparada para manejar ese tipo de atención. Me quedé atónita. Comprendo que un divorcio es una experiencia significativa, pero estábamos hablando de mi boda, uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Por qué debería mi celebración verse opacada por sus preocupaciones sobre lo que la gente pudiera preguntarle? Le expliqué, intentando mantener la calma, que esta era mi boda y dudaba mucho que alguien la incomodara con preguntas tan personales en un evento que se suponía que era sobre Joshua y yo. Seamos realistas, en las bodas la gente está demasiado ocupada concentrándose en los novios, la comida, el baile y sus propias vivencias. ¿Quién se acercaría a Rose para hacerle preguntas incómodas sobre su matrimonio fallido durante mi boda? Pero por supuesto, no estaba dispuesta a escuchar razones. Continuaba insistiendo en que no estaba emocionalmente preparada para enfrentar a la familia, y que si me importaba algo, consideraría esperar hasta que se sintiera más fuerte y mejor preparada para manejar la atención. Cuanto más hablaba, más frustrada me sentía. Finalmente, se lo dije sin rodeos. Le informé que la boda se realizaría independientemente de si ella o nuestros padres decidían asistir o no. No iba a detener mi vida porque ella estuviera preocupada por posibles preguntas incómodas. Eso era algo que ella necesitaba aprender a manejar, no yo. Después de colgar, llamé inmediatamente a mis padres y les comuniqué lo mismo. Les dije, los quiero, pero no voy a posponer la boda. Si desean apoyarme, sería maravilloso, si no, lo entenderé, pero la boda se realizará con o sin su presencia. Mi madre, como era de esperarse, comenzó a llorar y a decir que estaba destruyendo a la familia y que Rose necesitaba tiempo para recuperarse, pero a esas alturas ya había tomado mi decisión. No iba a ceder ante sus demandas. La boda se celebró hace 3 semanas. Me casé con Joshua y fue hermoso. Aunque mis padres no asistieron, seré honesta, caminar sola por el pasillo fue emocionalmente difícil. Había imaginado ese momento durante toda mi vida y en mis sueños, siempre incluía a mi padre a mi lado. Pero mientras avanzaba hacia Joshua, viendo cómo su rostro se iluminaba con esa sonrisa radiante, comprendí que estaba haciendo esto por nosotros, no por mis padres, no por Rose, no por nadie más que Joshua y yo. Y sinceramente, eso fue suficiente. Me sentí en paz con mi decisión. Estaba rodeada de mis amigos más cercanos y las personas que verdaderamente nos apoyan. Una vez finalizada la ceremonia y durante la recepción, las cosas se tornaron un poco más complicadas. La mayoría de mi familia extendida había asistido, incluyendo varios tíos, tías y primos que no habían estado involucrados en el drama, pero notaron las ausencias. Se percataron de que mis padres no estaban presentes y naturalmente sentían curiosidad. La gente comenzó a preguntar, ¿dónde están tu madre y tu padre? ¿O está todo bien?
Y sabía que eventualmente tendría que explicar toda esta compleja situación. Al principio, intenté evadir las preguntas, no queriendo que el día se centrara en el drama familiar, pero la curiosidad persistía. Finalmente, me senté con algunas de mis tías y primos y les conté toda la historia. Les expliqué cómo mis padres habían exigido que pospusiera la boda, cómo querían que pusiera mi vida en pausa por el bienestar de Rose, y cómo al final, optaron por no asistir cuando me negué a ceder ante sus exigencias. No suavicé la historia, estaba cansada de pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Sus reacciones fueron una mezcla de asombro e indignación. Algunos estaban horrorizados de que mis padres hubieran hecho una petición tan irrazonable, mientras que otros expresaron su enojo en mi nombre. Se sintió como un alivio poder compartir mi versión de los hechos. Sinceramente, fue reconfortante tener a algunos de mis familiares comprendiendo mi situación. A medida que avanzaba la noche, la historia se fue difundiendo, y para el final de la celebración, prácticamente todos estaban al tanto. Pensé que podría haber alguna reacción negativa, pero en su lugar, ocurrió algo inesperado. Mis padres comenzaron a ser distanciados por el resto de la familia. Era como si toda esta situación hubiera abierto los ojos de la gente sobre cómo me han estado tratando durante todos estos años. Siempre priorizando a Rose, esperando que yo constantemente me mantuviera en un segundo plano. La gente comenzó a contactarme para expresar su apoyo, diciendo cosas como, no tenía idea de que la situación era tan grave, y hiciste lo correcto al mantenerte firme. Entonces sucedió algo aún más sorprendente. Una prima que se casaba el próximo mes decidió retirar la invitación a mis padres de su boda. Aparentemente, no quería ese tipo de negatividad en su propia celebración. No esperaba esa reacción en absoluto, y parte de mí se siente algo culpable, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentirme validada. Durante años me sentí como una extraña, como si yo fuera la causante de los problemas, o no fuera lo suficientemente comprensiva, pero ahora, la gente comenzaba a ver que quizás, solo quizás, no todo era mi responsabilidad. Después de la boda, Joshua y yo nos fuimos de luna de miel por una semana, y honestamente fue el mejor escape que podría haber deseado. Nos hospedamos en un hermoso resort en la playa, completamente alejados de todo el drama familiar. Apenas revisé mi teléfono durante ese tiempo, simplemente disfrutando de la tranquilidad. Sabía que habría mensajes de mis padres y probablemente de mi hermana, pero simplemente no quería lidiar con eso durante la luna de miel. Era nuestro momento para relajarnos y comenzar esta nueva etapa sin todo el estrés. Una vez que regresamos, la realidad me golpeó con fuerza. Decidí finalmente escuchar los mensajes de voz que se habían acumulado. Honestamente, no estaba preparada para lo que escuché. En lugar de que mis padres intentaran dialogar o al menos mantener una conversación civilizada, los mensajes estaban llenos de críticas e insultos. Mi madre me llamó una malcriada, entre otros términos desagradables. El tono de mi padre era similar, y en un momento incluso afirmó que yo estaba destruyendo a la familia. No era simplemente enojo. Era verdaderamente hiriente. Los intentos de manipulación, los comentarios indirectos, las constantes acusaciones de egoísmo, todo era abrumador. Al principio ignoré los mensajes pensando que se calmarían después de unos días, pero eso no ocurrió. De hecho, la situación solo empeoró. Comenzaron a llamar con más frecuencia, dejando mensajes de voz igual de hirientes. Cuando bloqueé sus números, encontraron otras formas de contactarme. Correo electrónico, Facebook e incluso Instagram. No se detenían. Mi hermana, que había guardado silencio desde la boda, finalmente intervino, enviándome extensos mensajes sobre cómo había arruinado a la familia al elegir a Joshua y mi felicidad por encima de la unidad familiar. Era realmente agotador. En algún momento, incluso comenzaron a usar números de teléfono nuevos para evadir el bloqueo. Bloqueaba un número, y en cuestión de horas aparecían con otro. Era como un juego interminable, pero en lugar de ser divertido, eran familiares que no podían aceptar un no como respuesta. Admitiré que comencé a sentirme verdaderamente frustrada. Es decir, ¿qué haces cuando tu propia familia simplemente no respeta tus límites? Cada vez que intentaba alejarme y concentrarme en mi propia vida, encontraban una manera de arrastrarme de vuelta al drama. Era como si no pudieran aceptar el hecho de que yo era feliz sin ellos, que ya no necesitaba su constante aprobación o validación. Conversé con Joshua al respecto, y él ha sido increíblemente comprensivo. Sugirió varias opciones, desde cambiar mi número de teléfono hasta cortar el contacto completamente, pero una parte de mí se siente muy conflictuada. Siguen siendo mis padres, ¿saben? Incluso después de todo lo que han dicho y hecho, hay esta pequeña parte de mí que se siente culpable, como si de alguna manera yo fuera la equivocada por bloquearlos. Pero al mismo tiempo, sé que no puedo permitir que continúen tratándome así.
Intenté explicarles cómo su comportamiento me estaba afectando, pero se negaban a escuchar. Mi madre solo repetía frases como: estás eligiendo a tu esposo por encima de tu propia familia, y te arrepentirás de esto cuando no estemos. Era claramente manipulación emocional. A estas alturas, ni siquiera creo que estén interesados en entender mi perspectiva. Parece que solo quieren mantener el control. Como si estuvieran molestos porque me he liberado de su influencia, y están haciendo todo lo posible por recuperar ese control sobre mí. Honestamente me siento perdida. Una parte de mí piensa que debería simplemente cortar todo contacto definitivamente, cambiar mi número, eliminarlos de las redes sociales y mantener cero comunicación. Pero luego está esa vocecita en el fondo de mi mente diciéndome que me arrepentiré, que algún día desearé haber manejado las cosas de otra manera, o que tal vez, solo tal vez, finalmente entrarán en razón y se darán cuenta de lo dañino que ha sido su comportamiento. Pero seamos realistas. ¿Cuál es la probabilidad de que eso realmente suceda? Por todo lo que he visto hasta ahora, no van a cambiar. Si acaso, parecen estar más convencidos que nunca, actuando como si yo fuera quien los traicionó por defender mis propios intereses. No puedo continuar viviendo así, constantemente preocupada, esperando el próximo mensaje lleno de culpa. Así que Reddit, necesito su consejo. ¿Qué puedo hacer para poner fin a esta situación definitivamente? ¿Alguien más ha pasado por una situación similar con familiares que simplemente no respetaban sus límites? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cortar todo contacto es realmente la mejor opción? ¿O existe algún punto intermedio que no haya considerado todavía? Siento que he intentado todo, pero simplemente no quieren dejarlo pasar. Quiero continuar con mi vida y concentrarme en mi matrimonio, pero parece que mi familia está determinada a mantenerme atrapada en este ciclo de culpa y obligación. Cualquier consejo sería muy apreciado. Actualización 1. Hola a todos. Muchos han preguntado sobre mi vida durante mi juventud, así que decidí compartir más contexto sobre la dinámica de mi familia. En realidad, no hay una gran historia dramática. No hubo un momento específico que me hiciera darme cuenta de que mi familia no me apoyaba. Fue más bien un proceso gradual de comprensión de que estaba creciendo en un hogar donde no me sentía emocionalmente respaldada ni comprendida. Es complicado explicarlo sin parecer desagradecida porque, técnicamente, mis padres cumplieron con sus obligaciones básicas. Nunca me faltó comida, ropa, educación e incluso ocasionalmente teníamos vacaciones familiares, pero nunca sentí un amor o valoración genuina. Durante mi crianza, mis padres siempre estuvieron notablemente más centrados en mi hermana mayor Rose, y no de la manera típica en que el hermano mayor tiene más responsabilidades. Era como si para ellos, Rose fuera perfecta, mientras que yo era vista como la problemática, la complicada, la que debían soportar. Cuando llevaba a casa buenas calificaciones o intentaba mostrarles algo que me entusiasmaba, recibía un desinteresado «qué bien, Lexi», antes de que volvieran su atención a cualquier cosa que Rose necesitara. Ella siempre era el centro de su atención y yo simplemente existía en el fondo. Es difícil explicar lo solitario que se siente para una niña ser constantemente ignorada como si fueras invisible. Y no fue un incidente aislado, este patrón se repitió constantemente durante toda mi infancia. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente 16 años, tuve un conflicto bastante serio con un grupo de amigos en la escuela. Era una de esas situaciones adolescentes que en ese momento parecían el fin del mundo. Llegué a casa llorando, esperando encontrar algo de consuelo o quizás algún consejo. No esperaba una sesión de terapia completa, pero un simple «hey, todo mejorará», hubiera significado mucho. En cambio, cuando les conté a mis padres sobre la situación, mi padre simplemente respondió: «Probablemente tú provocaste esto. Deberías aprender a elegir mejores amigos». Eso fue todo. Sin abrazo, sin palabras de aliento. Solo culpa. Mientras tanto, si Ross llegaba a casa con el más mínimo problema, dejaban todo para ayudarla a superarlo. Y hablando de Rose, permítanme contarles más sobre ella. No era precisamente el ejemplo de una hermana mayor comprensiva. De hecho, parecía esforzarse por hacer mi vida difícil siempre que podía. Tenía este pequeño grupo de amigas que eran tan prepotentes como ella, y encontraban divertido molestarme. Hacían cosas como esconder mis pertenencias, burlarse de mi forma de vestir, o incluso realizar llamadas falsas a la casa fingiendo ser compañeros de la escuela diciendo cosas desagradables sobre mí. Son el tipo de cosas que ahora pueden parecer insignificantes, pero cuando eres niña, realmente afectan tu autoestima. Y lo peor es que mis padres estaban al tanto. Les informaba sobre el comportamiento de Rose, y simplemente lo desestimaban diciendo: «Solo está jugando contigo, Lexi. Son cosas normales entre hermanas». Pero nunca se sintió normal para mí.
Hubo un incidente particularmente desagradable cuando tenía aproximadamente 13 años. Ross y sus amigas me convencieron de jugar a maquillarnos juntas. Debería haber sido más precavida, pero estaba tan ansiosa por recibir cualquier tipo de atención o aceptación de mi hermana que acepté. Procedieron a aplicarme maquillaje de la manera más ridícula posible, haciéndome ver completamente absurda. Luego, sin que me percatara, tomaron fotografías y las compartieron con personas de la escuela. Al día siguiente, todos se estaban riendo de mí. Cuando llegué a casa llorando, mis padres simplemente dijeron: «Es solo una broma, no seas tan sensible». Sin consecuencias para Rose, sin comprensión hacia mí, solo la misma actitud de supéralo. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que estos fueron los cimientos de la relación, o más bien la falta de ella, que tengo con mi familia actualmente. Pasé años intentando ganar su aprobación, tratando de que me vieran como alguien digna de su amor y atención, pero nunca funcionó. Estaban demasiado enfocados en Rose y sus asuntos para preocuparse por mí o por lo que yo estaba atravesando. Sinceramente, creo que por eso me he convertido en la persona que soy hoy, alguien que ha aprendido a ser independiente, y a defenderse incluso cuando es difícil. Por eso, cuando ocurrió toda la situación de la boda, no fue la primera vez que mi familia me decepcionó. Fue simplemente el punto decisivo. Había pasado años siendo la segunda opción, la que venía después. Cuando me pidieron que pospusiera mi boda por el bienestar de Rose, fue como la última gota. Era como si no hubieran aprendido nada de todas las veces que la habían priorizado a ella sobre mí. Esperaban que continuara desempeñando el mismo papel de siempre, la que sacrificaba su felicidad por el bien de la unidad familiar. Pero ya no podía hacerlo más. Finalmente elegí priorizarme a mí misma, y honestamente se siente como un gran alivio. Así que sí, esa es la esencia de mi infancia. Nada extremadamente dramático, pero mucha negligencia emocional y favoritismo que dejaron su huella. Me ha tomado mucho tiempo comprender que está bien anteponer mis necesidades. Y que el hecho de ser familia no significa que deba tolerar un comportamiento dañino. Ahora tengo a Joshua. Estamos construyendo nuestra propia familia donde me siento amada, apoyada y respetada, algo que nunca experimenté realmente durante mi crianza. Gracias por leer y agradezco a todos los que se han acercado con consejos y palabras de apoyo. Realmente significa mucho y estoy aprendiendo que está bien establecer límites incluso con la familia. Es difícil, pero sé que estoy haciendo lo mejor para mí. Actualización 2. Hola a todos, quería compartirles algunas novedades porque han ocurrido varios acontecimientos desde mi última publicación. Aproximadamente una semana después de que Joshua y yo regresamos de nuestra luna de miel, mis padres, como era previsible, encontraron otra manera de manifestar su descontento. Me enviaron un mensaje indicando que debía recoger mis pertenencias de la infancia de su casa, y que debería hacerlo el domingo. El mensaje era distante y cortante, pero a estas alturas ya estaba bastante agotada emocionalmente. Pensé que simplemente iría a buscar mis cosas y eso sería todo. Así que respondí con un simple de acuerdo, intentando no hacer de esto un problema mayor. Sin embargo, cuando llegué allí, con Joshua acompañándome como apoyo, lo que encontré fue absolutamente indignante. Todas mis pertenencias estaban esparcidas en el césped, como si fuera una venta de garaje abandonada. Y no estaban organizadas de manera cuidadosa, entiéndanme. Parecía que habían arrojado todo sin consideración, como si hubiera estado allí durante horas, quizás incluso días. Algunos de mis antiguos libros estaban húmedos por haber estado expuestos al rocío matutino, y varias prendas de ropa y juguetes de la infancia estaban sucios como si los hubieran dejado a la intemperie por un tiempo considerable. Podía ver marcas de agua en objetos que tenían un valor sentimental para mí. Álbumes de fotos antiguos, recuerdos especiales. Era como si estuvieran ansiosos por deshacerse de cualquier rastro mío, y mis pertenencias fueran simples daños colaterales. Estaba indignada. Es decir, ¿quién actúa de esa manera? Ni siquiera era por los objetos en sí. Era por la total falta de respeto. Era como si estuvieran enviando un mensaje claro diciendo, hemos terminado contigo. Pero por más enojada que estuviera, sabía que esperaban que reaccionara, que gritara o llorara o exigiera explicaciones. Prácticamente podía imaginar a mi madre observando desde la ventana, anticipando mi reacción. Y sinceramente, no iba a darles esa satisfacción. Así que en lugar de perder el control, mantuve la compostura. Me dirigí tranquilamente a Joshua y le pedí que me ayudara a cargar todo en la camioneta. No intentamos hablar con mis padres, no tocamos la puerta ni pedimos explicaciones. Simplemente cargamos la camioneta en silencio. Creo que Joshua podía notar que estaba conteniendo muchas emociones, pero no dijo nada. Solo me ayudó a terminar la tarea. Fue curioso, sin embargo, porque mientras empacábamos todo, me di cuenta de algo, no me sentía triste. No estaba devastada ni destrozada. Solo sentía alivio.
Esta era la última conexión que necesitaba cortar para cerrar definitivamente el capítulo de mi relación con mis padres. De una manera extraña, que hubieran tratado mis pertenencias así se sintió simbólico. Era como si finalmente me estuvieran mostrando sin ambigüedades que ya no era parte de su vida. Y en lugar de estar dolida, me sentí liberada. Libre de los juegos emocionales, la manipulación y la constante expectativa de que debía adaptarme a una familia que nunca realmente me hizo un espacio. Era como si estuvieran cortando el último lazo. Y honestamente, estaba más que preparada para dejarlo ir. Actualización 3. Hola a todos. Sé que han transcurrido algunos meses, pero ocurrió algo increíble y necesitaba compartirlo con ustedes. ¿Recuerdan a mi hermana Rose, la misma que estaba supuestamente demasiado afectada y devastada después de su divorcio para asistir a mi boda? Bueno, se casa la próxima semana. Les aseguro que no es una invención. La misma persona que afirmaba necesitar al menos 2 años para recuperarse y encontrar una nueva pareja, está a punto de caminar hacia el altar, en menos de 7 días. La ironía es simplemente asombrosa. ¿Y saben cómo me enteré? No fue por ella, no fue por mis padres, ya que no han mantenido comunicación conmigo desde el incidente de la boda. Me enteré por una de nuestras primas, quien me envió una captura de pantalla del anuncio de su compromiso en redes sociales. Estaba tranquilamente en casa, ocupándome de mis asuntos y sorpresa. Ahí estaba. Rose completamente feliz y enamorada, mostrando su anillo de compromiso con su nuevo prometido como si nada del drama del año anterior hubiera ocurrido. Tuve que reírme, porque ni siquiera podía sentir enojo. Es honestamente gracioso a estas alturas. Lo más sorprendente es que no he recibido absolutamente ninguna comunicación de mis padres o Rose sobre esto. Ni una palabra, sin invitaciones, sin actualizaciones, nada. ¿Y saben qué? Me siento completamente en paz con eso. Es como si oficialmente me hubieran eliminado de sus vidas, y, honestamente, el sentimiento es recíproco. Después de todo lo ocurrido, ni siquiera me interesa estar involucrada en sus vidas. Es bastante liberador, para ser sincera. No estoy aquí esperando su aprobación o preocupándome por sus opiniones sobre mí. He continuado con mi vida y claramente ellos también. Así que eso es todo. Rose va a casarse. Mis padres siguen con sus vidas y yo estoy aquí viviendo mi mejor momento con Joshua. La vida es buena, y no miro hacia atrás. Gracias nuevamente, Reddit. Han sido maravillosos y les deseo lo mejor en cualquier situación que estén atravesando. Cuídense.